programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Del libro del Génesis. Mas del fruto que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido e igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Dijo pues Dios Yahvé a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su cascañal. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un cordial saludo nuevamente con ustedes y gracias y Dios les pague por permitir que podamos llegar a sus casas y que ustedes puedan compartir con nosotros estas reflexiones o catequesis que hacemos sembrando palabra y vida. En el programa anterior conversamos un poquito de la astucia del demonio y quién era el demonio. En el catecismo, a partir del numeral 391, pues está toda la explicación de la Iglesia de estos temas. Y en el numeral 396 nos hace referencia al pecado original. Entonces hoy vamos a adentrarnos un poquito, es un tema muy interesante, es un tema apasionante, pero también puede ser un tema un poquito duro, porque ¿cómo así que Adán y Eva pecaron y yo también cargo las consecuencias de ese pecado? Entonces partamos de un hecho concreto que el texto del libro del Génesis nos trae en el capítulo 3. Cualquiera de ustedes puede tomar la Biblia y leerlo. Y es que Dios creó al hombre en estado de libertad. Y de ahí en adelante es que vamos a entender lo demás. O sea, lo creó libre. Es libre, el hombre es libre. Si no hubiera sido creado libre, pues el hombre no había pecado, pero el hombre fue libre. Por eso decíamos en el programa pasado tal vez, de que Dios había constituido al hombre señor del universo, no dueño, libre para que haga lo que quiera con el universo, mas no dueño del universo. Hay un ejemplo muy sencillo que yo coloco a veces en las catequesis para que me entiendan los padres de familia, pero también voy a que ustedes me lo entiendan. Cuando yo era niño, eso hace muchos años, mi papá nos daba el día domingo $1, era un billetico azul. Y con ese peso nos lo daba a que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Yo recuerdo mucho que comprábamos los famosos recortes, o íbamos y comprábamos bizcochuelos, o también comprábamos bizcochos para comer migaos en el chocolate, porque eran los bizcochos los más de ricos, ¿cierto? Mi papá me daba el peso. Usted está en libertad de gastarse lo que quiera, ¿cierto? Pero algún día me dio por comer morcilla, por ejemplo, y me dio una enfermedad, me dio una diarrea muy macha. Mi papá no fue culpable. Yo a libertad, lo que mi papá me dio, me lo gasté en eso y por eso me enfermé. Entonces, la base de todo esto para que podamos entender esta catequesis es que Dios nos creó libres. Por eso Dios no obliga a nadie obliga. Dios en la libertad crea al hombre y el hombre pues debe darle cuenta de su administración. San Pablo dice en una de sus cartas que aguardamos a Jesucristo el Señor para que nos dé el premio o el castigo de acuerdo a nuestras obras. Porque si no nos hubiera quedado libres, vuelvo a decir, no habríamos pecado, entonces no podíamos hacer nada. Éramos algo parecido como un robot, usted tiene que hacer esto y ya. No, Dios nos creó a libertad. Entonces en la libertad estaba la posibilidad de obedecerle a Dios o no obedecerle. Esa es la libertad. Entonces decía en el texto que leímos que la serpiente sedujo
Entonces ellos desobedecieron. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 396, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en amistad con él. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir sin esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Entonces, si lo creó libre, le dio la oportunidad de que o le obedeciera o no le obedeciera. Que siguiera en la amistad con él o se hiciera enemigo de Dios. Por eso el Génesis nos trae el texto este que dice: el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite inquebrantable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Entonces es el hombre el que en libertad decide, bueno, no, yo no voy a hacer lo que Dios me manda. Un caso también concreto que a veces pasa por ahí, que me lo han contado, ¿no? Pues, fulano de tal y fulana de tal consiguieron un mayordomo para la finca. Entonces salieron: esta finca es como si fuera suya, organice, mire tal cosa, pero hágame el favor y me hace el lago para los patos en esta esquina. Pero el hombre dice: no, pues porque tiene que ser en esta esquina, no, más bien se las voy a hacer así al otro lado, porque allá hay unos arbolitos, a mí me gusta más allá, ¿cierto? ¿Qué hace el dueño de la finca? Y le dice: hermano, usted no me obedeció, qué pena con usted, pero ¿qué vamos a tener que hacer? Acabar el contrato, porque usted me está desobedeciendo a mí. Dios también hace todo un plan con el hombre, y en la amistad lo crea, y lo crea en la libertad, y le dice: usted es libre, ¿cierto? Entonces vamos ahora, después de este corte de comerciales, a ver qué fue lo que pasó después de que el hombre le dijo: no, yo voy a hacer lo que me dé la gana. El laguito de los patos es aquí, pero no, a mí me gustó, fue aquí. Yo le dijo: no, qué pena, pero yo soy el dueño de la finca, usted me debe obedecer a mí. Continuamos después de esta pausa. Conecta informa. Se están realizando cortes en los servicios a usuarios con 2 o más facturas vencidas. Realiza tus pagos oportunamente en la oficina de Conecta y evita sobrecostos de reconexión. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Regresamos con este tema apasionante del pecado original.
En el numeral 397 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza a su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consiste el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado, y oiga, grábeseme en esta frasecita, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. ¿Cómo así que desobediencia? ¿Cómo así que falta de confianza en la bondad de Dios? Nos dice en el numeral siguiente el Catecismo varias expresiones interesantes. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Segundo, el hombre despreció a Dios. El ejemplo que les puse hace un momento del mayordomo en la finca. ¿Qué hizo el mayordomo? Despreció al patrón e hizo lo que él quiso. Entonces, primero, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Segundo, despreció a Dios. Hizo la elección de sí mismo en contra de Dios, porque ese no era el plan de Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Dice el Catecismo: el hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios. Óigame, también muy interesante esta frase de Maximiliano Confesor. El hombre seducido por el diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. Quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. Ese es el gran pecado. Yo creo que no vale la pena volver a repetir que no podemos quedarnos en el pecado de Adán y Eva, que fue la manzana, es la desobediencia. Y ustedes escucharon el texto, y qué bueno que también de pronto, si lo tienen la posibilidad de leer el capítulo 3 del libro del Génesis, ahí está todo el pecado y las consecuencias del pecado. Y miren qué pasó. Lo primero es que hay unas consecuencias dramáticas, dolorosas. Lo primero es que ellos pierden la gracia original. Adán y Eva pierden la gracia original, lo bello de la gracia. Lo segundo es que le tienen miedo a Dios. Claro. ¿Qué hace el mayordomo cuando el patrón le dijo que le hiciera el lago de los patos a este lado y se lo hizo al otro lado? Cuando llegue está muerto de miedo. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo se me va a poner de bravo? Lógico. Entonces, segundo, le tiene miedo a Dios. Y empezó a tener una falsa imagen de Dios. La de un Dios celoso. Celoso de sus leyes. Empezó a tener miedo. Por eso decía el texto que se escondió. Se escondió. Y óigame, una cosa bien interesante. Dice el texto, en algunas versiones de la Biblia dicen que eran hojas de parra. Hoy el texto que leímos del libro de la Biblia de Jerusalén dice hojas de higuera. Se taparon porque habían perdido la gracia. Entonces lógicamente ya no miraban lo mismo, ya veían y estaban desnudos, no tanto físicamente, sino su realidad humana. Y buscaron de la naturaleza cómo taparse. Miren, cuando el hombre
pelea con Dios y se hace a un lado de Dios, comienza a buscar refugio en las cosas de este mundo. Es hasta muy interesante eso, ¿no? La gente, comúnmente la persona que no es muy cercana a Dios, busca refugio en muchas otras cosas, en la plata, en la belleza, en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, en fin. Ahí empiezan, digámoslo con el texto del Génesis, a buscar la hoja de parra para tapar su desnudez. Pero hay una frase que yo a veces la repito con frecuencia: el que busca por fuera, algo le hace falta por dentro. Y el pecado de Adán y Eva lleva al hombre a descubrir su desnudez, su pequeñez, y a darse cuenta que fue un acto de soberbia. Y entonces la armonía en la que se encontraban, establecidas gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Y ahí vienen los problemas a veces que aparecen de pareja. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía de la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la incertidumbre, a la servidumbre, a la corrupción, dice San Pablo en el capítulo 8, versículo 21 de la carta a los Romanos. La consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. Decíamos al final del texto: el hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Recordemos esa frasecita que nos repiten el día de la imposición de la ceniza: eres polvo y en polvo te has de convertir. Pues bien, esa es la consecuencia final del pecado original de Adán y Eva, la desobediencia a Dios. A mí me parece que esa es una realidad que se repite también en nosotros. Otro tema que tal vez algún día conversaremos es el tema del pecado original originante. Todos tenemos un pecado original originante. Y a partir de ahí empezamos a tener vergüenza en muchas cosas, en comportamientos, en actitudes, cualquiera que sea. Entonces, la consecuencia, la razón fundamental de la desobediencia de Adán y Eva, que se nos quede grabado: primero, se prefirieron a sí mismos, y segundo, despreciaron a Dios. Consecuencias. A mí me parece también muy grave las consecuencias. Una de ellas, perdió la gracia, la santidad primera. Y la segunda, que le tengan miedo a Dios. A Dios no le podemos tener miedo. El Espíritu Santo nos da un don que se llama el don de piedad. Y también el don del temor de Dios. Pero no es para tener pánico, qué miedo de Dios, que no sé qué. No, Dios no es ese. El Papa Francisco lo repite con mucha frecuencia: Dios es un Padre lleno de misericordia, es un Padre lleno de amor, es un Padre lleno de bondad para con todos nosotros. Entonces, miremos que esas consecuencias de Adán y Eva pasaron también a nosotros. Entonces, una cosa que también nos tiene que quedar concreta y aprendida es que el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. O sea, usted no ha pecado, no ha cometido ese pecado. Es un estado de pecado, no un acto de pecado. O sea que nosotros nacemos en un estado de pecado, del pecado original. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por permitir ser tan cerca de ustedes, porque podamos
crecer en la fe y en la doctrina de la fe, y de manera muy especial que podamos ir avanzando en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica, que está resumida en este libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Les agradezco mucho su permiso para entrar a sus casas y espero que nos sea de provecho para todos.